la entrevista que a continuación se va a presentar parte del curso de desarrollo de competencias lingüísticas de la licenciatura en educación preescolar de cuarto semestre de aquí de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Esta entrevista se realiza con la intención de mostrar el uso del lenguaje desde distintas posiciones profesionales, así como también con el fin de conocer la enseñanza de la historia en la educación básica. La especialista que se entrevistará es la doctora Martina Alvarado Sánchez, profesora de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, encargada de impartir actualmente materias relacionadas estrechamente con la historia. La doctora Martina Alvarado egresó en 1989 en la licenciatura en Educación Preescolar, en aquel entonces la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Realizó la maestría en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctora en Humanidades y Artes también por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación son la formación de profesores en la licenciatura en Educación Preescolar y la enseñanza de la historia en la educación básica. La doctora forma parte de la comunidad de historia de las escuelas normales. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo considera que ha sido y es la enseñanza de la historia en las aulas de educación básica? Principalmente la enseñanza de la historia en las aulas de educación básica hasta la fecha se sigue trabajando desde un enfoque muy positivista, aunque se diga lo contrario. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos de los maestros de educación básica no tienen un conocimiento amplio sobre la disciplina. ¿Qué aspectos de la historia se trabajan más en el aula? Por lo regular en el aula se trabajan a nivel básico, tanto en preescolar, primaria y secundaria, se ve la historia como una mera cronología, no como esos acontecimientos relevantes que marcan la vida de las sociedades y del mismo sujeto que aprende historia. ¿Cómo es vista la historia por los estudiantes de educación básica? La historia vista por los estudiantes por lo regular es vista como una materia aburrida, tediosa, cansada, no le encuentran un sentido y yo creo que tiene que ver por esa forma de cómo los hemos venido acercando a la historia, de que se tienen que aprender fechas, ciertos personajes, etcétera, pero no propiamente que les tenga un significado o haya una empatía sobre la disciplina. ¿De qué manera se está participando por usted en el camino de la forma de enseñar la historia? Bueno, afortunadamente ahora la nueva mirada que se está planteando en los programas de formación, tanto del nivel preescolar como de la licenciatura en educación primaria, tiene otra mirada que se llama la educación histórica en el aula, que vea la historia vista desde el presente, como esa historia viva, que deja huella y que es parte de nuestra propia vida, por un lado, pero por otro lado también que está pretendiendo que los futuros profesores de básica tengan una mirada diferente sobre la historia en relación a hacer historia, ¿sí? Hacer historia desde la disciplina, estamos hablando de que tengan claro qué es el tiempo histórico, qué es el espacio histórico, entre otros conceptos claves que manejan los historiadores o quienes se dedican a hacer historia. A su consideración, ¿qué visión y misión se propone el plan de estudio al enseñar historia en la educación básica? Bueno, principalmente que tengan el dominio de la disciplina. Claridad, ¿qué es la historia? Primero. Segundo, ¿para qué la historia? ¿Para qué enseñar historia? Y que tengan conocimientos sobre cómo trabajar la historia. Para ello, pues nos está pretendiendo que se trabaje con fuentes primarias, que se tenga acercamiento con esas huellas que aparecen en los archivos, en las hemerotecas, en las bibliotecas. Algo también importante es esa recuperación del patrimonio cultural como parte de nuestra historia y que, bueno, de manera cotidiana tenemos ese acercamiento con el mundo natural y social en el cual nos desenvolvemos y además que los futuros profesores hagan historia, que construyan conocimiento histórico, que hagan conocimiento histórico y que vayan siendo investigadores para poder producir conocimiento histórico. ¿Es posible un cambio de la enseñanza de la historia desde la formación de los maestros? Sí, sí es posible porque afortunadamente ya existen trabajos de investigación que dan cuenta de ello. Recientemente en el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas
Ya hay 2 generaciones que tiene que ver con el nuevo enfoque de la educación histórica en el aula. Hay trabajos que demuestran esto, que es posible trabajar desde el nivel básico con la enseñanza de la historia con otra mirada. También yo estoy llevando un trabajo con preescolar, cómo se puede acercar al niño al conocimiento del tiempo histórico, al conocimiento de que hagan líneas del tiempo, de que hagan periodizaciones y no vista como la mera cronología. Hace 2 años una de las muchachas de cuarto hizo un trabajo muy interesante en relación al acercamiento del tiempo histórico con los niños de preescolar del Centro Educativo Roberto Cabral del Hoyo, y la verdad se sorprende uno de los resultados que da y del interés de cómo acercando a la historia. ¿Considera usted que existe disposición de los maestros en formación, así como de los que ejercen, en transformar la enseñanza de la historia? Yo creo que de algunos sí, desafortunadamente por parte de otros no, precisamente por cómo nos enseñaron la historia y por esa apatía y esa falta, yo me atrevería a decir que en algunos de los maestros por la falta del dominio disciplinar de la historia, prefieren no tocar la historia, y otros, bueno, pues mis respetos porque sí están teniendo esa apertura. En el caso de algunas educadoras, sí tienen esa apertura a trabajar la historia desde otra mirada, igual de primaria y de secundaria, pero sí hay cierta resistencia. Desde su punto de vista, ¿por qué enseñar historia en la educación básica? ¿Por qué enseñar historia? Porque eso nos va a permitir que como sujetos construyamos una identidad que recuperemos o rescatemos nuestros edificios, nuestra parte como mexicanos, pero sobre todo que nos situemos como sujetos históricos, que entendamos que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia futura. Quizás no nos toque vivirlo, pero sí, pues nosotros somos producto de la historia, como sujetos históricos. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para enseñar historia en preescolar? En preescolar, las estrategias que se pueden utilizar desde esta nueva mirada del plan de estudios, por ejemplo, las fuentes primarias, estamos hablando de las fotografías, del patrimonio natural, de la misma comunidad, de rescatar, por ejemplo, las historias de vida de nuestros niños, las historias familiares de cada uno de nuestros niños, la propia historia de nuestro jardín, la historia de nuestra comunidad, el entender por qué las tradiciones que se viven en nuestra vida cotidiana, el por qué jugamos a lo que jugamos, y lo más importante, en preescolar los niños están ávidos de ese desarrollo de identidad, de autonomía, de independencia. Entonces, si desde el nivel preescolar acercamos al niño a la importancia de lo que es la historia y lo vamos acercando a lo que es la historia, vamos a tener gente que le guste la historia, que tenga una identidad propia, que tenga arraigo de sus raíces como persona, como familia, y creo que eso también de alguna manera nos va a hacer mejores seres humanos y de poder transformar hacia una visión mejor como sujetos. ¿Qué resultados ha observado en los docentes en formación durante las prácticas que implican enseñar historia en preescolar? Bueno, yo he observado en algunas, por ejemplo, en algunas muchachas de cuarto, situación que no se había dado antes, que algunas ya están haciendo trabajos de titulación de historia, como historiar por qué el plan de estudio trabaja en la evaluación por competencias o por qué los valores son parte importante dentro de la formación del niño preescolar, pero qué tanto esta parte histórica, cómo nos ha ido de alguna manera perdiendo ciertos valores morales, sociales, etcétera, por un lado. Y por otro lado, yo he visto también con 2 grupos que he trabajado de historia, a gente que no le gustaba la historia como disciplina, el gusto por la historia, el interés por conocer más de ellos mismos, porque a veces dejamos de lado nuestra propia historia personal, porque somos como somos. ¿Qué estrategias usa para enseñar historia de forma innovadora a los docentes en formación?
quizás a lo mejor no de innovadora, pero las estrategias que utilizo es primero que mis alumnos y alumnas se sientan parte de la historia, le encuentren un sentido y un significado a las lecturas o a lo que hacemos en el curso de educación histórica y en el curso de educación histórica en diversos contextos, de entender por qué la importancia de que en mi jardín de mi comunidad tenga los rasgos que tiene, o sea, de buscar esta parte de su vida cotidiana y le encuentren un sentido y un significado y partir del presente y poder ver hacia atrás y hacia adelante. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Anda.